buen día. Estamos hoy mirando una pantalla y quisiera saber qué tema trataremos hoy. Hoy veremos el tema de VIH en niños y adolescentes, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico, cómo le podríamos decir, cómo se hace el tamizaje, y vamos a continuar luego con otros PPTs, con consejería y prevención. Entonces, comenzamos. Continúa. ¿Qué tan importante es el diagnóstico y la consejería en niños y adolescentes? Ustedes háganse las preguntas y respondan qué es lo que más nuestros niños quisieran de nosotros. Continuamos. La consejería y el tamizaje para niños es la orientación que debemos brindarles, y si un niño está en situación de desprotección familiar o tenga factores de riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual y VIH, deben ser evaluados por una trabajadora social del establecimiento de salud o el personal de módulo de atención de maltrato infantil y del adolescente en salud, que se llama MAMIS en los establecimientos, para su atención y acceso a la prueba de VIH. Asimismo, debe iniciar las coordinaciones con la autoridad competente del Ministerio de la Mujer, ¿no? Toda persona natural o jurídica debe comunicar inmediatamente a la autoridad la presunta situación de riesgo o desprotección familiar que pudiera encontrarse un niño o niña o adolescente. El que sigue. Todo niño con factores de riesgo de exposición al VIH e inmunosupresión sin causa aparente, niños en situación de desprotección familiar o sospecha de agresión sexual, debe ser tamizado para VIH en forma voluntaria e informada, previa autorización de uno de los padres, tutores o cuidadores. La consejería post-test reactivo se hará inicialmente a los padres o tutores con el soporte emocional respectivo. Para el proceso de derivación y vinculación, un personal de salud debería acompañar al niño y a los padres o tutores al establecimiento que le corresponde dentro de las 24 horas de realizado el tamizaje. Esto a veces es difícil, pero tendríamos que realizarlo por el bien del paciente. El que sigue. El que sigue. Entonces vemos que aquí el niño que se presenta a la estrategia, vamos a ver si tiene o no, se le va a realizar el tamizaje y si este es positivo o negativo. Si es negativo, le tendríamos que dar las pautas de prevención, y si es positivo, sí debe ir a un establecimiento de salud donde le va a brindar la confirmación del diagnóstico e iniciar el tratamiento en forma precoz. Entonces, la atención en menores de 14 años en riesgo de infección por VIH tiene que contar con la presencia de un padre o tutor, ¿no? Para menores de 14 años. Para mayores de 14 años, el niño podría ir solo o con un familiar o amigo, no necesariamente con el padre o tutor. El que sigue. Dentro de la consejería y tamizaje para VIH en adolescentes, se debe brindar también la orientación, realizar la consejería y el tamizaje del descarte de VIH, ¿no? Sobre todo en los adolescentes que están en situación de desprotección o se sospecha de violencia sexual.
Se debe ofertar a estos adolescentes pruebas rápidas para el tamizaje y también no solo de VIH, sino otras ITS como sífilis y hepatitis. Condones masculinos o femeninos, ¿no? Los adolescentes en situación de desprotección familiar y en los que encuentren factores de riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual y VIH deben ser evaluados por los trabajadores sociales del establecimiento de salud y o por MAMIS, ¿no? Donde hay maltrato infantil. El que sigue. Entonces también hay un fluxograma de atención para mayores de 14 años con o sin presencia del padre o tutor, ¿no? Allí sí le podríamos hacer sin la presencia del padre o tutor porque así dice la normativa. Y tenemos que hacer el descarte de VIH. Si este saliera negativo, nosotros solo le daríamos las pautas de prevención, y si saliera positivo, sí tendríamos que derivarlo a un centro donde haya el diagnóstico definitivo y el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces, eso es importante para el abordaje lo antes posible y el tratamiento de la infección por VIH. El que sigue. De la consejería y el tamizaje para adolescentes que están en desprotección familiar y cuyos resultados de tamizaje para VIH fuera reactivo, el personal de salud debe iniciar los procedimientos y actuaciones por desprotección familiar en situación de urgencia. Todos los establecimientos deben facilitar el acceso a la consejería, la información y el tamizaje para VIH e infecciones de transmisión sexual. Todos los establecimientos también deben ofrecer y facilitar el acceso a la prueba rápida para VIH a todos los adolescentes que forman parte de una población clave. Los menores de 14 años podrán acceder a la prueba, como dijimos, en forma voluntaria, pero con autorización de los padres o tutores. Los mayores de 14 años podrán solicitarlo sin la presencia del padre o tutor. Continuamos. La que sigue, por favor. El diagnóstico, tenemos que todo recién nacido, hijo de madre con diagnóstico de VIH, se va a considerar como un niño expuesto al VIH, ¿no? Porque si la madre tiene, el niño está expuesto, que puede estar infectado como no. Y todos los establecimientos de salud que atienden al recién nacido expuesto a VIH deberá implementar el fluxograma de diagnóstico del niño expuesto, así como las recomendaciones de la norma técnica de prevención de transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis vigente, ¿no? Entonces, a la gestante se le tiene que hacer el descarte de VIH tan pronto como se le diagnostique el embarazo, se le hace el descarte y también en el tercer trimestre se vuelve a hacer el descarte de VIH, de sífilis y de hepatitis B. Entonces tenemos normado que deberían ser de estos descartes en dos momentos diferentes, ¿no? En el momento del diagnóstico de embarazo y en el tercer trimestre. Todo recién nacido expuesto al VIH se debe realizar las pruebas obligatorias de PCR, ADN para VIH, ¿no? Que lo hacen en el Instituto de Salud y en algunos otros centros hospitalarios. Entonces es importante que todos los niños hijos de madres seropositivas se realicen el descarte de VIH y sepamos si están infectados o no. El que sigue. El que sigue.
Entonces vemos que se va a tomar una prueba al nacer, miren, solo se le toma cuando nace el niño, se le toma PCR cuando la madre no ha tenido control prenatal, cuando la madre tiene una infección aguda, o sea, recién se infectó, cuando la madre no ha recibido tratamiento durante la gestación a pesar de que sabía que tenía VIH, y cuando la madre tiene una carga viral mayor de 1000 copias en el tercer trimestre de gestación. En ese momento nosotros podemos hacer la prueba. Después, en los otros niños, vamos a hacer la norma técnica, dice, al mes y a los 3 meses. En mayores de 18 meses y adolescentes, el diagnóstico es con PCR, ARN, VIH, inmunofluorescencia indirecta o inmunoblock, ¿no? Entonces se supone que ¿por qué hacemos pruebas virológicas? Porque estos determinan si el niño tiene los virus, tiene el ADN o el ARN de la madre. Cuando el niño tiene más de 18 meses, ya los anticuerpos maternos han desaparecido y se podrían hacer las pruebas serológicas sin ningún problema, porque los anticuerpos que tendría el niño serían de él mismo y no de la madre. ¿Qué sigue? El siguiente, por favor. Entonces acá está en este cuadrito resumido que el niño expuesto se le va a hacer, como dice la norma técnica hasta ahora, la prueba de PCR al mes y a los 3 meses. Si tenemos 2 PCRs positivos, nosotros vamos a considerar que el niño está infectado. Si tenemos un PCR para VIH positivo y otro negativo, es indeterminado y le vamos a hacer al 5º mes otro PCR y allí con 2 PCRs positivos vamos a decir que el niño está infectado. Si nos saliera 2 PCRs negativos, el niño es negativo, no está infectado, y si tenemos nuevamente uno positivo, uno negativo, tendríamos que hacerle un tercer test de PCR, tercera prueba, y si de ellos 2 salen negativos, es que el niño no está infectado. Al niño que ya le diagnosticamos que tiene VIH, tenemos que hacerle toda una serie de exámenes para descartar alguna enfermedad oportunista, y también tenemos que hacerle el CD4 para ver la inmunidad, la carga viral y una genotipificación para ver si el niño tiene una resistencia primaria. El que sigue. Entonces, conocimiento del diagnóstico, tenemos que se requiere el involucramiento de los padres o tutores cuando este sea posible y con el acompañamiento cercano del equipo de multidisciplinario de atención del niño con VIH, ¿no? La comunicación se debe iniciar cuando los niños con VIH manifiesten las primeras preguntas de curiosidad frente al VIH, ¿no? El revelar el diagnóstico puede contribuir a mejorar la adherencia en el niño y adolescente. Sin embargo, la decisión debe ser evaluada por el equipo multidisciplinario, viendo la evaluación psicosocial y las necesidades del niño y su entorno familiar, ¿no? La edad sugerida para revelar el diagnóstico es a partir de los 8 años, ¿no? 8 o 10 años. El que sigue. Entonces en la norma técnica están las estrategias para revelar el diagnóstico de niños y adolescentes. Menores de 5 años no se recomienda hablar de la enfermedad ni del virus, ¿no? De 6 a 8 años ya hay que introducción acerca de la educación sexual, y se dice que hay gérmenes, pero no se le da el nombre de VIH, ¿no? Porque los niños pequeños hablan en la escuela, hablan a sus compañeros, y después tenemos muchos problemas al
decirle a un niño pequeño y él lo cuente en la escuela. De 8 a 10 años ya la educación sexual se estaba dando y se debe continuar, y vamos a profundizar el tema del virus que se llama, y ahora sí le vamos a decir que se llama virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ¿no? Y entonces, este virus que se llama VIH, hay que orientar al niño respecto a la no revelación a otro niño y la importancia de la medicación. Iniciar con este niño iniciar el tratamiento, ¿no? Discutir el concepto de enfermedad crónica. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay que decirle al niño que no puede divulgar lo que le hemos dicho del VIH porque tenemos que, él tiene que proteger, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, que se lo haga a sus padres o tutores y a los médicos que lo tratan, ¿no? O al equipo multidisciplinario que le ha revelado el diagnóstico junto con sus padres. El que sigue. El que sigue. Entonces, de 10 a 14 años tenemos mecanismos de infección, introducción a la educación sexual, uso de preservativos y prácticas de sexo seguro, ¿no? Es importante enseñar cómo se usa el preservativo, cómo, y que deben tenerlo en cuenta cuando inicien sus relaciones sexuales, ¿no? Y mayor de 14 años, los mecanismos de infección, la introducción, otra vez continuar con la educación sexual, reforzar el uso de preservativos cuando tienen relaciones sexuales, que deberían usarlo en todas las relaciones sexuales, y prácticas de sexo seguro, ¿no? Preparación para el soporte en las relaciones sexuales. Esto no implica que nosotros estamos incitándolo a que inicien las relaciones sexuales, sino si iniciaran, se cuiden para no tener ni VIH ni ninguna infección de transmisión sexual. El que sigue. Entonces vemos que hay categorías clínicas en base a lo que el paciente ve, signos y síntomas, y tenemos categorías inmunológicas que se basan en el conteo de CD4, ¿no? Entonces, en las categorías inmunológicas que da la CDC es el niño a menor edad tiene mayor número absoluto de CD4, ¿no? Entonces, el menor de un año, el inmunocompetente tendría que tener más de 1500 CD4, el que tiene supresión moderada de 750 a 1499, y supresión severa es el que tiene menos de 750 CD4, ¿no? Entonces, realmente, si pensamos como adultos, un niño de 7 meses que tiene 700 de CD4, nosotros diríamos que está perfecto, pero por ser un niño menor de un año, 700 es inmunosupresión severa, ¿no? Entonces, si el niño tiene de 1 a 5 años, el conteo de CD4 debería ser mayor de 1000 para decir que no está suprimido, de supresión moderada de 500 a 999 y supresión severa menos de 500. Entonces, el de 6 años a más ya se comporta como los adultos, y sin supresión es el que tiene más de 500 CD4, con supresión moderada es de 200 a 499, y con supresión severa es el niño que tiene menos de 200. El que sigue. El que sigue. Entonces vemos que las categorías clínicas tenemos la categoría N, que es asintomático, la categoría A, que es signos y síntomas leves, tenemos linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, dermatitis, parotiditis,
infecciones respiratorias altas, persistentes o recurrentes como sinusitis, otitis. Continuamos. Continuamos. Entonces, la categoría B tenemos signos y síntomas moderados que pueden ir de una anemia hasta una pancitopenia, meningitis, neumonía o sepsis bacteriana, episodios únicos durante el año, candidiasis orofaringia persistente mayor de 2 meses de presentación en mayores de 6 meses, cardiomiopatía, infecciones por citomegalovirus antes del mes de edad, diarrea recurrente o crónica, hepatitis, estomatitis recurrente a virus herpes, episodios de un año, 2 o más episodios en un año, ¿no? Y la categoría B tenemos signos y síntomas moderados, que va desde un proceso respiratorio como bronquitis, neumonitis, esofagitis herpética de inicio antes del mes de edad, herpes zóster por lo menos 2 episodios distintos o que toma más de un dermatoma, ¿no? El leiomiosarcoma, la neumonitis intersticial linfoidea, está en la categoría B, pero se comporta como una C porque se considera como enfermedad indicadora de SIDA. La nefropatía, la nocardiosis, fiebre persistente, toxoplasmosis de inicio antes del mes, varicela diseminada o complicada, y tenemos la tuberculosis pulmonar, que no estaba incluida en esto porque esta es la clasificación del CDC, nosotros le hemos puesto, porque tenemos muchos pacientes con tuberculosis y deberíamos tenerlo en cuenta. El que sigue. El que sigue. Entonces ya la categoría C son signos y síntomas severos, ¿no? Y es lo que nosotros catalogamos como SIDA, ¿no? Entonces tenemos infecciones bacterianas severas o múltiples o recurrentes. La candidiasis ya no es orofaringia, sino aquí ya es esofágica o pulmonar. La coccidioides diseminada. Tenemos criptosporidiosis o diarrea por isospora belli, entonces son gérmenes oportunistas. El citomegalovirus en niños mayores de un mes, histoplasmosis diseminada, y tenemos encefalopatía, por lo menos uno de los siguientes hallazgos por 2 meses. Pérdida o falla para alcanzar el desarrollo neurológico o pérdida de las habilidades adquiridas, ¿no? Detención del crecimiento cerebral o microcefalia, déficit motor simétrico adquirido, como paresia, reflejos patológicos, ataxia o trastornos de la marcha. En la categoría C también tenemos el herpes simple o bronquitis, neumonitis o esofagitis, sarcoma de Kaposi, linfomas, Mycobacterium tuberculoso diseminado o extrapulmonar y otras especies de Mycobacterium, ¿no? Neumonía, Pneumocystis jirovecii, encefalopatía multifocal progresiva, sepsis a salmonela, y el síndrome consultivo en ausencia que lo expliqué, ¿no? Entonces es muy importante saber y tenemos que pesar y tallar a nuestro niño, medirle el perímetro cefálico para saber si realmente tiene o no un síndrome consultivo, que es la pérdida de peso persistente mayor del 10%, caída en 2 percentiles en la tabla peso-edad, y el peso y talla menor del 5º percentil en dos mediciones, ¿no? Acompañado de diarrea o fiebre.
el que sigue. Entonces, vamos preguntándoles, ¿qué estrategias se emplearían para la consejería en el niño con VIH o en el adolescente? ¿Un recién nacido hijo de mamá con VIH se considera como niño expuesto al VIH o como niño infectado? Y las categorías inmunológicas están en relación a qué variables vamos a tener, ¿no? Entonces tenemos categorías inmunológicas que se dan en base al conteo de CD4 por citometría de flujo. Bueno, con esto acabamos esta presentación. Espero que si tienen algunas preguntas. Gracias.